De todas las historias que he compartido por medio de Creepy Stan, hay unas que siempre han sobresalido, y son las anécdotas respecto a brujas. Aquellas mujeres entregadas a la magia, las cuales han llegado a un punto de conocimiento en las artes oscuras que pueden llegar a convertirse en algún animal y sobrevivir durante muchos años más, a diferencia de una persona normal, pero con el costo supuestamente de beber sangre de un recién nacido, o al menos así lo cuenta la leyenda. A continuación veremos una recopilación de 1 hora solamente de historias con brujas, relatos que ustedes me han mandado donde llegaron a encontrarse con uno de estos seres. Sin más, pasemos con esta terrorífica recopilación. Brujas en el Cerro de la Estrella. Lino nos cuenta su experiencia. ¿Qué tal están? Te mando un saludo. Ya te envié una historia hace tiempo, pero lo que te vengo a contar hoy pasó hace algunos días. Exactamente el 20 de noviembre. Te cuento, eran aproximadamente las 12:15 am. Yo me encontraba acostado en mi cama, a punto de dormir. Mi recámara la compartimos mi hermana y yo. Dormimos en una litera, ella arriba y yo abajo. Nuestra litera queda a un costado de una ventana, la cual da vista hacia el famoso Cerro de la Estrella. Me acuerdo que ese día me asomé hacia la ventana. Lo hice a esa hora porque estaba probando un láser que me compré. Cuando de repente apunto con él al cerro, me doy cuenta de que había bolas rojas y blancas que se movían a la mitad de este. Las bolas rojas parecían las típicas bolas de fuego que se dicen que son brujas, y las bolas blancas parecían simples luces de linternas. Rápidamente le conté a mi hermana. Le dije que se asomara por la ventana para confirmar lo visto. Se asomó, afirmando lo que yo observaba. Las bolas rojas se movían por el cerro. De un momento a otro, apareció una más, flotando sobre las otras. Se mantuvo ahí por un buen rato, hasta que empecé a ver cómo subían patrullas al mismo. Lo noté por evidentes luces rojas y azules que parpadeaban intermitentemente. Al cabo de unos minutos, la luz que flotaba en el cerro desapareció y las patrullas se quedaron en el lugar por mucho tiempo. No sabría decirte cuánto exactamente, dado que por el cansancio y por cuestiones laborales me tuve que dormir. Solo que al despertar por la mañana me asomé y todo parecía absolutamente normal. Pero ahí es donde se manifiestan este tipo de entidades, ya que hay sectas que dicen que van ahí a hacer rituales. No sé si de alguna forma hayan invocado o llamado a las brujas, o al menos eso me imagino, y tal vez los policías llegaron a encontrar a los sectarios o a aquellas personas raras que hacían cosas en el cerro. Y bueno, esta es mi historia, Stan. Tal vez sea corta, pero te dejo una foto de lo que vi aquella noche. César García, igualmente por el grupo de Facebook, nos comparte su anécdota. Hola a todos. Me gustaría compartirles este relato en forma de honrar la memoria de mi bisabuela, que fue quien me contó esta historia sobre las brujas y algo que yo vi de niño ahí mismo. Esto ocurrió en los años 50 en la Ciudad de México, más exactamente en la alcaldía Gustavo Madero, con límites en Nezahualcóyotl. Tal vez muchos jóvenes como nosotros no lo sepan, pero en esos años, todos esos lugares eran puro campo. Mis bisabuelos fueron de los primeros al llegar a esa colonia. Mientras la casa aún estaba en obra negra, me contó mi bisabuela que por la colonia era muy común ver bolas de fuego, no en el cerro del Tepeyac ni del Chiquihuite, sino sobre los árboles cercanos a la casa. Mis bisabuelos estaban acostumbrados a lidiar con ese tipo de cosas, debido a que venían de pueblo. Colocaban en las puertas de la casa costales con semillas de mostaza o bolsas con agua bendita. Estas últimas me tocaron más a mí, de niño. En una ocasión, ellos notaron ruidos extraños en el techo por la noche. Quiero aclarar que la casa era de 2 plantas
sin ningún tipo de vivienda a los alrededores. Pensaron en muchas cosas, y una de esas fue que era una bruja, pues nadie podría subir ahí de forma natural, y sabían que dentro estaban más seguros. Se quedaron despiertos hasta ver los rayos del sol, ya que no pudieron dormir por los ruidos. Ese mismo día los albañiles llegaron, y con ellos una escalera que acababa de comprar mi abuelo. Con esa nueva escalera, decidió subir al techo y echar un vistazo. Lo que se encontró fueron velas negras, usadas, con dibujos hechos con una especie de pintura roja. Al ver eso, mi bisabuela y los albañiles subieron. Uno de los trabajadores le dijo a mi bisabuelo: ya le hicieron un desastre las brujas. Consigo unas palmas y agua bendita para dejarlas aquí. Ese mismo día mi bisabuela sacó las palmas y también agua bendita. Aún así las brujas siguieron apareciendo por los campos aledaños a la colonia. Esas bolas de fuego fueron disminuyendo mientras más se urbanizaba la zona, hasta hace unos 15 años. Y aquí es donde les puedo decir que eso es real. Un sábado de hace 15 años, bajé a desayunar con mi bisabuela. Al ver la puerta de su cuarto, noté que la bolsa de agua bendita estaba rota, pero era como si alguien le hubiera mordido por los costados, así como cuando jalas una bolsa de plástico. A esta se le notaban los dientes tal cual. Lo recuerdo muy bien. Al entrar en su cuarto, ella estaba en cama. Me preocupé bastante, pues ella solo hacía eso cuando estaba enferma. Le pregunté qué tenía, a lo que me dijo: me chupó la bruja, mijo. Yo pensé que eran bromas o algo para no decirme la verdad, pero alzó su brazo y ahí fue cuando vi claramente una mordida y después otra en el brazo. Me dijo que tenía muchos en todo el cuerpo. Yo me asusté bastante. Ella después de eso fue con una de esas señoras que hacen limpias y curan de espanto. Estuvo yendo diario como por una semana hasta que mejoró posteriormente, pero siempre cuidándose y cuidándome a mí también de las brujas hasta el final. Cristian Eduardo nos manda su anécdota. Hola Stan, veo muchos de tus videos y le cuento a mi mamá sobre las historias que platicas. Yo vivo en la delegación Coajimalpa. Esta zona es muy boscosa. Me platicaban sobre brujas que se hacían presentes por lo mismo de que había mucho bosque. Todo empezó un fin de semana en el que visitamos a mi abuelita, que en ese tiempo vivía en una barranca de San Fernando, lugar muy cercano a donde vivo. Estaba jugando fútbol en el patio de un vecino. Cabe recalcar que mi familia siempre ha sido víctima de brujería o encuentros con brujas, por lo que siempre usé amuletos para la protección. Cuando en un momento sentí que me jalaron mi pulserita de plata, no le dije a mi mamá en el momento por el miedo a que me regañara. Al otro día era el cumpleaños de mi madre. Para nuestra suerte, cayó un domingo. Todo transcurrió como un cumpleaños normal hasta la noche. Yo dormía en una litera junto con mi hermano menor. Él dormía en la parte de abajo y yo en la de arriba. Desperté a mitad de la noche con un sentimiento de miedo. Sentí un peso sobre mí, así que bajé a dormir con mi hermano. Mi mamá nos fue a despertar por la mañana para ir a la escuela. Todo normal, el lunes y el martes. Lo único raro era que cada noche de esos 2 días me despertaba a mitad de la madrugada con el mismo sentimiento de miedo y de peso. El miércoles me avisaron que nadie podría ir por mí a la escuela, algo que se me hizo normal, ya que mi madre trabajaba. Me dijo que me fuera a la biblioteca, donde siempre pasaba la tarde, antes de que ella llegara por mí. Todo fue normal. Entré y me senté en una banquita. La biblioteca estaba sola, como de costumbre, por la hora. Solo que noté algo extraño. La cuidadora del área de niños no dejaba de mirarme y de sobarse los hombros. Mi mamá llegó muy cansada como siempre. Me dijo con un tono molesto por el cansancio que nos fuéramos a casa, solo que la cuidadora la detuvo. Ella supuso que le daría una queja de mi comportamiento o algo así. Para su sorpresa, no pasó eso. En su lugar dijo algo que nos dejó asustados. Recuerdo perfectamente la palabra que le dijo a mi mamá: su hijo se va a morir si no hace algo ahora. Mi madre dice que sintió como si un bote de agua helada caía sobre ella, mientras que la cuidadora decía: su hijo
Trae una bruja encima, se lo quiere llevar. Le di una lista de cosas que debíamos hacer para enfrentarnos con ella, como poner granos de mostaza en el techo, colgar sombreros, poner tijeras debajo del colchón, agujas en las ventanas. Incluso me revisó las piernas y brazos, solo para darnos cuenta que yo tenía moretones en forma de líneas. Le platiqué a la cuidadora lo que sucedió unos días antes con mi pulsera, a lo que ella respondió: esas malditas aprovechan cualquier cosa para llevarse a los niños. En esa época yo era muy inocente, como cualquier niño de esa edad, pero siento que yo lo era de una manera muy exagerada. Los siguientes días fueron muy pesados. Yo seguía percibiendo eso hasta el viernes, que fue el día que la vi. Desperté con los mismos sentimientos de los días anteriores, pero ahora la vi sentada sobre mí. Ella estaba encima de mí, viéndome fijamente, con una sonrisa. Notó que me había despertado. Yo por el miedo le grité: «¡Maldita! ¡Déjame en paz!». Salió rápidamente por la ventana. Desde ese día procuro tener casi siempre un amuleto de protección y dejar ese lado tan inocente de mí. Con esta experiencia pude comprobar que lo que dijo aquella señora era real. Tenía una bruja encima. Fue gracias a todos los amuletos y todas las cosas que pusimos en la casa que tal vez esa cosa pudo irse de mi casa y sobre todo dejarme en paz. Actualmente voy en la prepa y siempre me gusta contar esta experiencia, ya que se me hace un tanto interesante, pero cada que la cuento me da un escalofrío al terminar. No sé qué piensas tú, Stan, sobre esta experiencia, pero vaya que me dejó marcado. Las brujas de la ventana, anónimo. Hola Stan, quiero contarte mi historia. Será un placer que la compartas con tu audiencia. Solo te pido por favor que me mantengas en anónimo. Hace aproximadamente 3 años me encontraba realizando prácticas hospitalarias por la tarde y asistiendo a clases por la mañana, tal como el plan de estudios universitario lo exigía. Diariamente salía de mi casa a las 5:30 de la mañana para regresar pasado de las 9 de la noche, recorriendo un gran número de calles del pueblo. Entre las calles que recorría, siempre había 2 que me causaban gran curiosidad. En una de ellas, le quitaron la vida a un hombre, de formas bastante horribles. Se han aparecido duendes que molestan a los niños y adultos, una jauría de perros que forman un círculo en lo ancho de la calle y uno de ellos se coloca al centro, como si estuvieran realizando una junta, un ritual o planeando algo. Alguna vez me tocó ver una bola de fuego que descendía y se mantenía muy viva la llama a pesar de estar en medio de una tormenta, y un ente de casi 2 metros de altura y con un atuendo negro. Todo esto tal vez te lo cuente después de manera más detallada. Ahora bien, en una de tantas ocasiones que al llegar a la casa tenía que realizar alguna tarea para después comer algo, terminé metiéndome a bañar como a las 2 de la mañana. Todo sucedía sin ningún contratiempo. Sin embargo, cuando estaba por terminar de ducharme, escuché claramente un par de susurros agudos que provenían de detrás de la ventana del baño. Logré identificar que ambos eran de mujer. Recuerdo que hice una pequeña pausa. Cerré las llaves del agua para tratar de escucharlos de forma más clara. Sin embargo, esos susurros se transformaron ahora en risas burlonas y macabras. En ese momento, paré por completo de hacer lo que hacía y me acerqué a la ventana con la intención de asomarme y ver de quién eran esas voces, incluso si alguien se había metido a la casa. Cuando estaba por llegar a la ventana, nuevamente escuché aquellos susurros y risas tan claras que sabía que estaban justo del otro lado de la ventana, tanto que asomarme en lo más mínimo hacia afuera me hubiera puesto de frente con aquello, con lo que sea que estuviera ahí. Sin embargo, antes de siquiera tocar la ventana, pude ver claramente cómo la botella del shampoo comenzó a moverse, a tambalearse casi a punto de caerse, algo que prácticamente era imposible, ya que no había viento. En ese momento, aún con jabón en el cuerpo y con aquellas risas de fondo, lo único que hice fue ponerme la toalla en la cintura y salir lo más rápido posible del baño. Algo me decía que no debía de asomarme,
que lo que estaba del otro lado no era bueno. Cuando por fin tuve la valentía de asomarme, sentí un fuerte viento y escuché un aleteo bastante fuerte, bastante grande, que no pertenece a ningún ave que yo conozca. Eso de verdad me espantó y me hizo recordar todas esas historias de brujas que se convierten en guajolotes o en cualquier tipo de ave. Yo no vi nada, pero eso me hizo saber que algo de verdad me estaba vigilando aquella madrugada. Como te mencionaba al principio, Try, tengo muchas más historias para compartirte. Un saludo y muchas gracias por leerme. La bruja que se llevó a mi bebé. Dulce Ramírez nos cuenta lo siguiente. Hola, te saludo con mucho gusto y espero puedas contar mi historia. Mi nombre es Dulce, soy de Guanajuato y soy fan del terror, películas, creepypastas, historias paranormales. Siempre me han llamado mucho la atención. No sé si mi historia sea muy aterradora, pero fue un suceso que me ha dejado pensando bastante. Me casé el año pasado con el amor de mi vida. Tenemos un matrimonio muy bonito y él me hace muy feliz. Por lo tanto, quedé embarazada a principios de este año. Soy una persona bastante observadora con respecto a mi cuerpo. Es por tanto que, en cuanto noté que mi menstruación se había atrasado, me hice un test de embarazo y di positiva, por lo cual supe que llevaba un mes de embarazo. Como cualquier mujer embarazada, es necesario hacer estudios para ver que tu cuerpo esté preparado para el embarazo y notar alguna anomalía o prevenir algún problema. A mí me hicieron todos los análisis pertinentes y todo estaba en orden. Sin embargo, me comenzó a suceder algo muy extraño e inclusive paranormal. En tan solo un mes y medio comencé a tener pesadillas. Cabe mencionar que no le comentamos a nuestra familia de mi embarazo. Yo le comenté a 2 amigas y la verdad, no recuerdo si mi esposo se lo dijo a alguien más. El punto aquí son 2 pesadillas que tengo muy claras. En la primera, me encontraba en mi cuarto, completamente a oscuras, recostada en mi cama, y escuchaba una voz de una mujer que me decía que me iba a quitar a mi bebé y se reía de mí. Yo volteaba a todos lados, pero no veía a nadie. Me desperté de sobresalto en la madrugada e hice lo mismo que en mi sueño, revisar la habitación, pero no encontré nada. Los siguientes días me quedé con una sensación extraña. Por lo mismo que soy fan del terror, he conocido historias de brujas y mi reacción fue relacionar ese sueño con las historias. Así que busqué información de cómo alejar a una bruja. Recuerdo haberle contado a mi esposo de mi sueño, pero no de lo que pensaba hacer de las brujas. La verdad, me daba un poco de vergüenza, ya que él es un hombre racional que no cree fácilmente en cosas paranormales. Por ese motivo, también fue que no me animé a hacer nada para detener a la bruja, entre comillas, claro. Cuando cumplí 2 meses de embarazo, tuve el otro sueño. Al igual que en el anterior, me encontraba de noche en mi habitación y escuchaba la misma voz. Mi cuarto tiene balcón, por lo que me asomaba y veía a una mujer, anciana, de cabello largo y enredado. No tenía algunos dientes, y ella se reía de mí. Me decía que se llevaría a mi bebé, que yo no podría hacer nada. Yo volví adentro y buscaba algo para defenderme. Lo único que encontraba eran unas pequeñas tijeras. Las tomaba y salía de nuevo al balcón para atacar a la bruja, pero ella se reía de mí. Decía que ya era tarde y me tomaba por la espalda. Sentía como si me paralizara. Trataba de zafarme, pero no pude. Desperté más asustada que la vez anterior. Sin embargo, traté de seguir normal con mi día. Fui al trabajo y traté de olvidarme de eso. Al llegar a casa, puse unas tijeras abiertas bajo mi colchón. Leí que eso podría ayudar a alejar esos entes demoníacos, pero en efecto, como en mi pesadilla, ya era demasiado tarde. Recuerdo que esa noche todavía no dormía, pero escuché claramente la risa de una mujer en el cuarto. Pero no había nadie más que mi esposo y yo. Entré en pánico, pero me tranquilicé y pude conciliar el sueño después de unos minutos. Un par de días después tuve sangrado. Fui al médico y me dijeron que mi bebé ya no presentaba latidos.
que podía esperar un par de días a ver qué pasaba. Esa misma noche sufrí un aborto espontáneo. Yo sé que eso es algo normal que puede llegar a pasar a muchas mujeres, por lo menos una vez en su vida, y que a veces simplemente ocurren por alguna falla fuera del alcance de los médicos. Sin embargo, me deprimí mucho y es fecha de que me da miedo intentar embarazarme, porque en el fondo no puedo evitar pensar que quien se llevó a mi bebé pudo haber sido esa bruja, ya que fue mucha coincidencia que yo tuviera esos sueños y pasara eso en la realidad. Algunos dicen que las coincidencias no existen, por lo que, de verdad, fue una bruja o un ente demoníaco que se presentó de esa forma y me afectó de esa manera tan horrible. Bueno, Stan, te mando saludos y espero que de verdad leas mi historia. Saludos. Una bruja se quería llevar a mi sobrina. Jacobo nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, buena noche. Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Jacobo y quiero felicitarte por tu contenido, ya que me encanta y quisiera compartirte una experiencia que me pasó junto a mis 3 hermanos. Soy de la CDMX, exactamente del poniente de la ciudad. Esto fue hace 16 años. Yo tenía tan solo 10, mi hermano del medio 11 y mi hermana 15. Mi hermano mayor tenía 16 años. Una noche cualquiera, estábamos jugando en nuestro cuarto. Alrededor de las 11 p.m., mi hermana acababa de llegar del hospital unos días antes, ya que acababa de tener a mi sobrina. Mi hermano mayor se encontraba en la sala viendo la tele. Mis papás estaban haciendo lo mismo, pero en su cuarto. Todo transcurría normal, cuando de pronto mi sobrina comenzó a llorar muy fuerte y desenfrenadamente. Mi hermana no la lograba tranquilizar, cuando de pronto escuchamos pasos en nuestra azotea, al mismo tiempo que en nuestra ventana se oía como si tocaran el vidrio. Cabe destacar que estábamos en un segundo piso y era imposible, ya que estaba bastante alto. Intentamos ignorarlo y a la vez ayudar a mi hermana a tranquilizar a nuestra sobrina, cuando de pronto mi hermana nos dice que se siente con mucho sueño, como si algo provocara tal. Se estaba quedando dormida. La vimos que luchaba por mantener sus ojos abiertos, lo cual era muy difícil. Nos dice que le hablemos a nuestros papás para que nos ayuden a cuidar a la niña, o por lo menos a nuestro hermano mayor. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, Stan? Que mi hermano estaba dormido en la sala y mis papás en su cuarto. Intentamos despertarlos como fuera, lo cual no pudimos hacer de ninguna forma. No sé qué estaba pasando, que no se despertaban. Volvimos al cuarto con mi hermana y nos dice que vayamos por mi abuela, que ella vivía en el piso de abajo, ya que ella siempre había sido muy católica. Tal vez sabría cómo espantar a eso que nos atormentaba. Íbamos en camino a la puerta cuando vemos que nuestra perrita, French Poodle, sube a la azotea ladrando muy enojada. No sé cómo describir su reacción, como furiosa, decidida a atacar. Eso que estaba en la azotea, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando lo vemos bajar chillando, con una cara aterrada? En los últimos escalones, cae como si lo hubieran aventado. Mi hermano, al ver tal suceso, decide quedarse con mi hermana en el cuarto a cuidar de ella y de nuestra sobrina. Yo bajé por nuestra abuela, demasiado rápido. Decidí no voltear a la azotea porque sentía una vibra horrible. Cuando bajo y toco la puerta de mi abuela, salió inmediatamente, diciendo lo siguiente. Ya sé. Saliendo de su cuarto con un frasco de agua bendita y comenzó a arrojarla hacia arriba, diciendo una oración, la cual no recuerdo. Pasados aproximadamente 5 minutos, me dice mi abuela, súbete ya y descansen. Lo cual hice, Stan. Subí para ver a mis hermanos, mi sobrina y mis papás. Todos se encontraban despiertos y mi sobrina tranquila. Lo raro de todo esto es que años después mi hermano de en medio y yo le recordamos ese suceso a mi abuela. Nos dijo de una manera frenética: no sé de qué me están hablando. Cortando de tajo la conversación, lamentablemente ya no está en este mundo y lógicamente no puedo volver a preguntarle de este suceso. Bueno, Stan, este fue mi relato. Fue algo largo, pero quise contarte todo. Y es que a final de cuentas,
Todos en la familia creemos que lo que nos visitó esa noche fue una bruja que venía por el bebé y al parecer de una manera extraña quiso dormir a todos para que pudiera acceder rápidamente a la casa sin ningún problema. Pero bueno, te dejo a ti pensar qué es lo que pasó realmente. Saludos y gracias por leerme. Elizabeth González nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, soy Elizabeth. Ya hace un tiempo me comencé a ver tus videos con mi hermana y fue cuando ella me preguntó que si yo había vivido algo así. Cabe recalcar que los videos que veo con ella son los icebergs y mientras veíamos el iceberg de Sinaloa recordé esta vivencia. Hace muchos años, cuando yo tenía unos 10, me iba de vacaciones con mi abuela en Tula, Hidalgo. La casa de mi abuela está en una colina rumbo a un cerro, donde son pocos los que viven por ahí. Ella me contaba que llegaban, construían su casa y después de un tiempo se iban, por razones bastante extrañas. Esa es otra historia que después te contaré, pero bueno, el punto es que yo acostumbraba a irme al cerro con sus perros. A un costado de su casa daba un camino hacia el cerro y del lado había un terreno baldío y una casa que desde que la ves te causa un fuerte escalofrío por cómo se encuentra. Recuerdo que mi abuela me decía que no fuera para el baldío o para la casa abandonada, y es que yo salía todos los días a jugar al cerro o con los perros. Cierto día llegué del cerro, ya era un poco noche, se comenzó a oscurecer y acostumbraba a cenar como a las 10 de la noche, cuando un tío regresaba de trabajar. Esa ocasión se me ocurrió salir y subirme al techo de la casa, simplemente para distraerme. Yo volteé a ver al cerro que se podía observar a un costado de la casa, por donde está el baldío, y ahí, en el terreno, de la nada, comenzaron a brillar 2 bolas rojas de fuego. Para mí se me hizo un poco normal, pero te diré por qué. Me contaron que detrás de ese cerro había un pueblo indígena y tenían costumbres un tanto extrañas, y creí que esto era obra de ellos, alguna clase de artefacto que habían hecho o algo así. Comencé a ver cómo las bolas de fuego se hacían más grandes y se acercaban hacia mí. Creo que me quedé en shock. No me bajé del techo, yo simplemente seguí observando. Vi cómo la bola de fuego se metió a la casa de al lado, donde está el baldío. Sí, a aquella casa abandonada. Enseguida me bajé del techo y fui por la parte de la entrada del zaguán, donde tenía una vista mejor a aquella casa. Y solo vi cuando una señora salió por la puerta principal de aquella casa, en medio del baldío, y me volteó a ver. Me metí corriendo a la casa de mi abuela, por la puerta de la cocina, y ella me preguntó qué había pasado, ya que estaba pálida y fría. Le dije que nada, que el perro ladró y me asustó. Al día siguiente le conté a mi abuela por qué no pude dormir, y ella me dijo que por eso me advirtió que no fuera para allá, porque había gente de cierta creencia que iba al baldío y enterraba cosas o aventaba brujería, y que esa casa del baldío se dice que estaba maldita y ciertas cosas pasaban. De vez en cuando se escuchaban gritos y llantos de bebé. Ella me confirmó que ya había visto a una bruja y que ya tenía tiempo observándome y que tuviera cuidado con salir de noche. Sé que mi historia es un poco larga, pero viví muchas cosas así, de esa forma, en Tula, Hidalgo. Para esa época no había celulares con buena cámara y no podía grabar o tomar fotos. Espero y puedas contar mi experiencia. Tengo muchas más de mi abuela y mi papá, ya que él vivió en Chalma y por allá son muy diferentes las cosas. Saludos, Stan. La bruja que se quería llevar a mi hermana. Carlos Guzmán nos comparte su relato. Hola, quiero decirte que hace 2 años que veo tus videos y me gustan mucho. Ahora que has abierto el segundo canal, he querido compartirte mi experiencia. Esto le ocurrió a mi mamá durante noviembre del 2001 y febrero del 2002. Ella estaba embarazada de mi hermana. En noviembre, ella tenía 6 meses. Ella cuenta que para ese tiempo ya era incómodo dormir. Durante la noche cambiaba de posición cotidianamente. Se levantaba, se le complicaba descansar por el embarazo.
Una noche se levantó al baño, salió, se acostó, pero dice que se sentía intranquila. Sentía que alguien la observaba. Ella estaba acostada viendo hacia la pared. Después de un rato, se decidió cambiar de lado, pero al voltear, vio claramente que una mujer estaba parada en la entrada de su habitación. No se lograba distinguir muy bien porque estaba oscuro, pero lo poco que pudo ver es que traía un vestido negro y el cabello lo traía hacia adelante, tapándole la cara. Solo pudo ver eso por la poca luz que entraba del patio. Al ver a esa mujer gritó, despertando a todos. Ella dormía sola porque en ese momento estaba separada de mi padre. Esta primera vez fue como a finales de noviembre. No volví a ver a esta mujer. Pasó diciembre, enero, ya hasta había olvidado lo que le pasó esa noche. Mi hermana nació a principios de febrero. Tenía como una semana de nacida cuando mi mamá cuenta que una noche se sentía intranquila, nerviosa con esa sensación de ser observada. Sí, así como la noche que vio por primera vez a esa mujer. Pasaban las horas y no podía dormir, hasta que por fin el sueño la venció, pero sintió que alguien estaba ahí. Al abrir los ojos, vio de nuevo a esa mujer. Esta mujer estaba sentada en la cama, viendo a mi hermana y acariciándole la cara. Se quedó helada, no sabía qué hacer. Ahora la tenía a centímetros de ella, y lo peor, mi hermana estaba ahí, y evidentemente corría peligro. Lo primero que hizo mi mamá fue levantarse y abrazar a mi hermana. Cerró los ojos. En ese momento se acordó que cuando esto pasó la primera vez, mi abuelita le dijo que este tipo de seres o fantasmas se alejaban si los maldecía, los insultaba o los corrías con groserías. Entonces esto fue lo que mi mamá hizo. Cuando se sintió más tranquila y segura, abrió los ojos. Aquella mujer ya no estaba. Mi madre dice que esto pasó como a las 2 a.m. Se volvió a quedar dormida, ya más tranquila, pero a las 4 a.m. de repente despertó exaltada, como si algo malo fuera a pasar. Pero para su mala suerte, lo primero que vio al abrir los ojos fue la misma mujer parada a un lado de la cama. Mi mamá lo primero que hizo fue intentar sentarse para prender la luz, pero esta mujer levantó la mano dándole un golpe. Mi madre dice que fue tan fuerte que se quedó en la cama, tirada. La aturdió porque le pegó en la mejilla, parte de la oreja y el ojo. Incluso dice que pudo sentir sus uñas muy largas, que también la lastimaron. En la parte de la sien tenía rasguños. Cuando pudo incorporarse, volteó con miedo, pero ya no estaba esa mujer. Llamó a mi abuelita y tíos. Lo que le dijeron que hiciera es que regara agua bendita y todos coincidían que fue una bruja que quería llevarse a mi hermana. Después de esto la bautizaron lo más rápido que se pudo. Hasta ahora, 20 años después, jamás ha vuelto a ver esa mujer ni algo parecido, pero le quedó la cicatriz en su rostro del rasguño. Esta es mi historia, espero que te guste y le guste a tus seguidores si es que decides hacerle un video. Te lo agradecería mucho. Muchas gracias y suerte en todos tus proyectos, Stan. Margarita Bañuelos nos cuenta una aterradora experiencia con brujas. Pasemos con ella. Hola, Stan, esperando que te encuentres bien. La historia que te voy a contar es la experiencia de mi abuelita materna con una bruja cuando mi mamá apenas era una bebé recién nacida. Esto pasó en una comunidad rural de Jerez, en el estado de Zacatecas, en los años 70. Una noche, mientras todos dormían, a mi abuelita de la nada la despertó el llanto de mi mamá, que lloraba desconsoladamente. Ella se levantó un poco de la cama para ver por qué mi mamá estaba llorando de esa manera, ya que ella pensó que quizá la había picado algún insecto, cuando de pronto empezó a sentir un peso sobre sus piernas, que cada vez lo sentía más y más arriba, y sobre todo más pesado, mientras que mi mamá lloraba cada vez más fuerte. De un momento a otro mi abuela sintió que mi mamá, que estaba al lado de ella en la cama, era levantado por algo, y mi abuelita, como pudo, levantó los brazos para sostenerla.
se dio cuenta que quien estaba encima de ella era una mujer. Mi abuelita lo relacionó con una bruja. Entonces ella empezó a forcejear con aquella mujer, intentando que no se llevara a mi mamá. Cuando la bruja sintió que mi abuelita no estaba dispuesta a soltar a mi madre, empezó a encajarle las uñas en las manos. Mi abuelita podía sentir cómo le ardían las manos, pero aún así no soltaba a mi mamá, aunque aquel peso que ella sentía la dejaba casi sin aire. Mi abuelita, en su desesperación por no poder moverse ni hablar, solo pensó lo siguiente: Santo Niño de Atocha, ayúdame. Y de pronto sintió como la bruja soltó a mi mamá y se bajó de mi abuela. Y al instante, de manera sumamente rápida, escuchó cómo se cerró la ventana de la casa. Mi abuelita al instante pudo hablar y despertó a mi abuelo para que él prendiera la lámpara de petróleo para ver a mi mamá y ver sus manos, ya que le ardían mucho. Cuando mi abuelito encendió la lámpara, ya estaba más tranquila. Mi abuelita no tenía nada en las manos, solo se quedó con el ardor. Esta fue la primera y última vez que mi abuelita vivió una experiencia como esta, pero hasta el día de hoy es una historia que me deja pensando si aún ocurren este tipo de cosas hoy en día, ya que a mi mamá le sucedió algo parecido conmigo, solo que en el caso de ella solo se escuchaba como que alguien hacía sonar una hojalata en el techo del cuarto mientras yo lloraba muy fuerte. Mi madre dice que está segura de que era una bruja, que lo que quería era que mi mamá saliera y me dejara sola, o me llevara a mí en los brazos y arrebatarme de ella. Dice que una vez, cuando escuchó eso, empezó a hacer una oración que una tía de mi mamá le había enseñado por si en algún momento la necesitara. Y así fue, mientras mi mamá rezaba, que el ruido dejó de escucharse y la supuesta bruja se marchó. Al día siguiente mi mamá mandó a mi papá para que se asomara al techo a ver si había algún tipo de indicio de algo, y nada. Todo estaba tal cual, en orden, como si nada hubiera pasado, por lo que tal vez, en efecto, se pudo haber tratado de una bruja que iba por mí. Antonio Santamarina nos cuenta su experiencia. ¿Qué tal están? Soy de Toluca de Domex, de una de las colonias cercanas al Monumento de la Maquinita, el cual es un ferrocarril en medio de una avenida para conmemorar a la industria ferroviaria del país. Esto me pasó por allá del 2019. Estaba en la preparatoria en el turno de la tarde. Eran fechas de diciembre y por esas fechas los estudiantes de la preparatoria número 3 ya no asistían a clases, ya que saldrían de vacaciones unos días después, y eso hacía que se quedara muy sola esa zona ya de noche. Fue un día lluvioso y salía como cualquier otra noche a las 7:40 de la escuela. Me fui a tomar el camión a unos 5 minutos de la prepa, ya que mi amigo tenía que tomar específicamente un camión para llegar a su casa, y a mí me dejaba de paso. Se hizo un poco tarde porque no pasaba dicho camión, y lo tomamos como a eso de las 8:20. Para esto yo iba preocupado porque llegaría al punto donde bajo y ya estaría sin gente, pero ya que otra me quedaba. Todo fue normal, platicar con mi amigo y despedirme de él cuando llegué al punto donde era mi bajada y noté que ya no había ni una sola persona. Crucé la calle y comencé a caminar sobre la que da la entrada a mi pueblo, que precisamente en un lado está la Prepa 3 y del otro un ICES, que es una escuela de bachillerato. Era tan fuerte la lluvia, solo pensaba en caminar rápido para llegar a mi casa, que estaba a unos 10 minutos de la Maquinita, cuando de repente vi de lejos a una persona que venía caminando hacia mí y me espanté, porque exactamente en esa calle es un punto clave de asaltos y esas cosas. Creí que me iban a asaltar, pero mientras más me acercaba, me daba cuenta de que era una viejita, muy encorvada. Fue muy raro porque al momento en que la vi a unos 100 metros de mí, tenía la cara cubierta, y cuando estuvo enfrente de mí, se quitó la manta que le cubría el rostro, y lo que vi fue totalmente aterrador. Me quedé helado al ver que sus ojos eran completamente blancos y me miró con una sonrisa horrible.
Me quedé viéndola unos 15 segundos, los 15 segundos más eternos de mi vida, y se volvió a cubrir el rostro con esa mirada tan enorme y horrible, casi imposible. Te recuerdo que estaba lloviendo y aquella señora iba como si nada, como si la lluvia no la afectara. Te juro que fue tan aterrador que no sabía qué hacer. Lo extraño fue que ni una sola persona pasó en ese momento, pero después de que corrí unos metros más, empezó a salir gente y a pasar carros. Fue como una especie de trance, o como si hubiera entrado a otra dimensión, o no sé cómo llamarlo. A la fecha, solo le he platicado esto a mi hermano y primos, pero siempre voy a recordar esa mirada y esos ojos blancos de esa cosa que yo vi, un fantasma, un demonio o algo peor. Eso jamás lo sabré. William Parker nos cuenta la siguiente historia. Buenas noches, colega. Me topé con tu video sobre anécdotas de suscriptores con sectas y quisiera contarte de una. Formo parte de una agrupación conocida como RLSH, o Superhéroes de la Vida Real, por sus siglas en inglés. Nuestro movimiento trata de hacer cosas por el bien común y todo lo que eso incluye, y eso nos llevó a actuar contra gente peligrosa que usa animales, o en casos más radicales, personas, para sacrificios. Mi primera historia al respecto ocurrió en octubre del 2018. Había estado investigando lugares en los cuales estos grupos se reunían, lo que me llevó a seguir algunas pistas en el Panteón Dolores, que se ubica en Chapultepec. Me dirigí al panteón y este se conecta a la vez con una zona boscosa. Para esto, algunas bardas del panteón están rotas y permiten el acceso a esa zona boscosa. Entré en la zona y descubrí pedazos de carne en varios lugares. Hay varios perros deambulando a la zona, así que al principio pensé que los cuidadores del panteón los dejaron para ellos. La verdad, no sé si así era o se conectaba con algo más, porque cuando me adentré en la zona boscosa, comencé a escuchar cantos extraños a lo lejos. Seguí esos cánticos, pero llegué a la conclusión que quizá provenían de una zona inaccesible del lugar. Sé que suena incluso algo tonto, pero créeme, el ambiente ahí de verdad se sentía pesado, más porque en esa zona boscosa puedes encontrar lápidas abandonadas entre la maleza, y sin duda es un lugar en el que odiaría estar solo de noche, con los parajes de bosque de película de terror que tiene. No pude acceder a esa zona por más que quise, pero estoy casi seguro de que ahí se hacen cosas de verdad oscuras. Y respecto a la carne, seguramente tiene que ver con los sectarios, o con esa gente extraña que hace cosas indebidas en el Panteón Dolores. La segunda historia ocurrió en octubre del año pasado. Uno de mis compañeros nos informó que lo contactaron porque sabían de él y a lo que se dedicaba. Él vive por la zona de Cuautitlán y al parecer en la zona del lago de Tepojaco había sectas que se reunían a hacer rituales y sacrificios. Así que la noche del 31 de octubre nos dirigimos al lago a ver si encontrábamos algo respecto a lo que nos habían dicho. He de admitir que no encontramos sectarios, pero encontramos algo más. Cuando nos adentramos a la zona del lago, estábamos ubicados en una zona semiboscosa. Uno de mis compañeros vio una luz sobrevolar el lago. Al señalarla, yo también pude alcanzar a verla. Parecía una bola de fuego. Fue un suceso peculiar que sí nos extrañó, pero aún así seguimos adelante. Al adentrarnos más a las orillas del lago, comenzamos a escuchar cosas raras. Se ve que la fauna del lugar es amplia. Se escucharon murciélagos, aves e insectos, pero a su vez comenzamos a escuchar risas macabras que parecían ser de una mujer, primero viniendo de un lado, después de otro. Poco a poco esas risas nos rodeaban y al mismo tiempo se empezaban a ver siluetas que pasaban por la vegetación del lugar. Era como si algo nos estuviera acechando, y viendo al interior del lago se podía ver a lo lejos una silueta más, inmóvil. Éramos 4. 2 de mis compañeros en serio estaban asustados por lo que pasaba. No mentiré, también estaba asustado, pero a la vez quería llegar al fondo de eso y descubrir qué estaba pasando, y por lo visto mi otro compañero se sentía igual que yo. Permanecimos en el lugar
alrededor de 5 minutos más, en donde seguíamos escuchando la risa y viendo esa sombra que nos acechaba entre la maleza. Los otros 2 compañeros seguían insistiendo, por lo que decidimos abandonar el área. En momento de riesgo no conviene que nadie entre en pánico. Todos tienen que estar serenos y con la mente fría, o cualquier cosa puede irse al diablo fácilmente. Por lo cual no convenía seguir en esa situación con mis compañeros asustados. Al salir de ahí y llegar a casa de uno de ellos, en la que pasábamos la noche, investigamos más sobre aquel lago y al parecer el lugar tiene abundantes historias de brujas y sin duda lo que atestiguamos en el último Halloween es una prueba de ello. Aparte, podemos relacionar que esas historias con sectas también tienen que ver con todo eso que vivimos aquella noche. La experiencia quedó ahí y nosotros seguimos haciendo nuestra labor. Créeme que si tengo más historias relacionadas a esto o fenómenos extraños, créeme que te las haré llegar. Y si tú o alguien en la audiencia conoce cosas en las que podamos ayudar, estaría genial que me contactaran. Este Halloween nosotros estaremos al tanto de todas estas actividades de sectas y evitar a toda costa de que hagan cosas malas a los otros. Loret Mi Cabello nos cuenta una experiencia mediante el grupo de Facebook. Escuchémosla. ¿Qué tal están? Te cuento, yo tengo mi bebé de apenas 1 año y 1 mes. Él ya tiene sus horarios bien establecidos. Normalmente se duerme a las 8 p.m. y despierta hasta el otro día, a las 7 a.m. Eso es normal, pero una noche en particular, ya me iba a acostar alrededor de las 12 de la noche, y él se despertó de pronto, llorando y muy agitado. Traté de calmarlo, dándole leche, paseándolo mientras lo cargaba, pero nada podía hacer que se durmiera. Yo me desesperé mucho, porque para esa noche en particular, yo me sentía muy cansada, con dolor de cabeza y mucho sueño. Normalmente en mi casa mis abuelitos duermen tarde, como a las 3 a.m., pero esa noche en particular, todos se durmieron muy temprano. A la 1 a.m. ya no había nadie despierto, y yo ya no sabía qué hacer. Entonces me resigné y me senté en la cama con mi bebé y mi esposo, haciéndome compañía en lo que mi bebé lograba conciliar el sueño. En ese momento escuchamos un sonido como un tipo de grito ahogado o un tipo de ruido que viene desde la garganta. Fue algo muy extraño. Nos pareció gracioso al principio, pero después se escuchó justo al lado de la ventana que da al patio trasero. Cabe resaltar que nosotros tenemos 2 perritas que para ese momento no habían emitido ningún ruido, no habían ladrado ni nada, estaban dormidas profundamente. Entonces, en ese momento, me comentó mi esposo: «Oye, ¿no será una bruja?». En primera instancia, se me hizo algo tonto, pero recordé todas esas historias en las que supuestas brujas van a robarse a los bebés y hacen cosas como dormir a las personas que habitan en esa casa donde está dicho pequeño. Luego pensé que era muy extraño que ya todos estuvieran dormidos y que él estuviera muy intranquilo. Solamente tomé a mi bebé en brazos y lo persigné. Empezamos a rezar y pusimos alabanzas para tratar de alejar sea lo que sea que estuviera allá afuera. Macabramente, lo que estaba en el patio empezó a hacer más ruido. Lo hacía de forma más fuerte. Esperamos unos 10 minutos quizá y aquel sonido se calmó. Pensamos que eso se había acabado, pero cuando terminó la música se volvió a escuchar el mismo ruido. Entonces mi esposo, ya desesperado y preocupado por nuestro bebé, le gritó: «Ya cállate y vete». Te juro, Stan, que en ese momento el ruido se escuchó con un tono molesto y sobre todo más estruendoso, como si aquella cosa le hubiera respondido. Nosotros nos quedamos con cara de asombro y nos paralizamos de verdad. Mi esposo le volvió a gritar lo mismo, solo que más autoritario, y se escuchó una vez más ese ruido de igual manera. Y seguido de eso, unos pasos corriendo por el techo. Después de eso, mi bebé se quedó profundamente dormido,
y las perras se despertaron. Fue algo tan extraño y que nos dio mucho miedo, sobre todo por nuestro pequeño. Eso de que mi bebé se durmiera y las perras se despertaran, creo que confirmó lo que estaba pensando acerca de que aquella bruja había puesto algún tipo de hechizo en la casa, o algo para que la mayoría de nosotros que habitábamos la casa cayéramos profundamente dormidos y no nos diéramos cuenta de su presencia. Yo terminé durmiéndome como a las 3 a.m., esperando que esa cosa no volviera a casa. Toda mi familia, al contarles, coincidieron en que, sí, tal vez era una bruja, y los mayores de la casa nos dijeron que cuidáramos más a nuestro bebé y que pusiéramos unas tijeras en la ventana. Así lo hicimos, y gracias a Dios, ha pasado un mes de completa paz, durmiendo de corrido y tranquilos. Y espero de corazón que aquella cosa no vuelva. Una bruja me quiso llevar. Alberto Hernández nos cuenta su historia. Hola Stan, desde que comenzó la pandemia he estado viendo tus videos y desde entonces me han estado acompañando al hacer mis tareas, al hacer el quehacer en mi casa o en mis tiempos libres. Te quiero contar algo que me causó un poco de desconcierto y me hizo sentir demasiado extraño. Es la primera anécdota que cuento. En este relato te quiero contar que unas brujas me quisieron llevar cuando era bebé y me persiguieron durante los siguientes años. Antes de relatar la historia, te pongo en contexto. Soy de una comunidad del estado de Hidalgo, más precisamente a las cercanías de la ciudad de Pachuca. Por los años 2000 era muy común que por los cerros se vieran las famosas bolas de fuego. También era común que muchos conocidos míos me contaran que las veían muy de cerca, o también me decían sobre esos casos de que se llevaban a los bebés. Esto cuando tenían pocos meses de nacidos, y sobre todo eran bebés que aún no bautizaban. En donde vivo, hasta el día de hoy, no viven tantas personas. Siempre ha sido un paraje solitario. Hay una carretera donde las casas están como a 5 minutos de distancia. Por esos tiempos, no cumplían ni los 10 años, a decir verdad. Eran historias que a mí me parecían extraordinarias. Jamás las llegué a ver, ni siquiera a otros entes. Ahora sí, te cuento mi historia. Un miércoles de marzo del 2016 tuve un sueño demasiado extraño. Soñé que yo estaba fuera de mi casa. Estaba a punto de atardecer. De repente escuché un grito desgarrador. Miré hacia el cielo y me di cuenta de que había una mujer vestida de negro. Se veía a lo lejos, flotando. Yo sabía que era una de esas brujas de las que me habían contado. Sentí que esa cosa me estaba viendo. En un instante comenzó a ir en picada hacia mí. Me di la vuelta para entrar a mi casa y al despertar un poco me dio la famosa parálisis del sueño. No me pude mover. Quise gritar para pedir ayuda, pero tampoco pude. Sabía que esa señora se estaba acercando más y más. En eso desperté con la alarma de mi celular. Me sentía muerto de miedo e incluso hasta me dio miedo de levantarme, pero tenía que alistarme para ir al bachillerato. En esos años me levantaba a las 5:30 y a las 6:30 salía de mi casa. Aún seguía oscuro a esa hora. Por la noche le conté a una amiga sobre lo que me había sucedido. Entonces ella me comentó lo siguiente. Mi abuelito me ha dicho que cuando alguien sueña con una bruja es porque lo andan persiguiendo y quieren algo de ti. Eso me dejó un poco consternado, pero mejor decidí dejar a un lado el tema, pues suponía que eso me sucedía al estar estresado por la escuela. Para el fin de semana de esos días, nos visitó mi hermano mayor junto con su familia para convivir un rato. Él tiene 7 años más que yo. Durante la comida, contamos historias de terror. En eso conté mi sueño. Mi papá me dijo lo más común. Es por ver películas de terror. Pero mi hermano se quedó pensativo y me dijo lo siguiente. Te quiero contar algo que nunca te he contado. Hace días estaba durmiendo en mi casa. En eso soñé que 2 viejitas, con vestimenta de color negro, se acercaban diciéndome que cuando yo era niño no me querían llevar a mí, sino a ti. Desperté y en esos momentos recordé que cuando tú eras bebé, con casi 1 año, una bruja
te quiso llevar en más de una ocasión. Yo no podía creer lo que mi hermano me decía. Él continuó contándome. Mira, Beto, por aquel entonces la casa solo tenía 2 cuartos y la cocina. La puerta principal relativamente era una alfombra de las grandes. En un cuarto yo dormía en mi cama y tú dormías a un lado mío, en tu cuna. Mi mamá dormía en un cuarto con mi papá. Por aquellos días él se encontraba trabajando muy lejos, así que nada más estábamos los 3. Una madrugada desperté por un ruido que estaban haciendo en la cocina. Primero pensé que era mamá, pues ella normalmente preparaba la comida antes de amanecer, pero me dio una sensación extraña. Me cubrí con las cobijas. En eso me dio una parálisis del sueño. No me pude mover, ni mucho menos observar lo que sucedía tras las cobijas. Empecé a escuchar cómo alguien o algo entraba a nuestro cuarto. Sabía que no era mamá. Comencé a rezar, pero nada me hacía recobrar el movimiento. Aquello se acercó lentamente. Sentí cómo se sentó en la orilla de mi cama, a un lado de mí, pues la cama se hundió un poco. Se sentó en dirección hacia tu cuna. Seguí rezando para intentar moverme, pero nada daba resultado. Aquello seguía sentado, no se movía. El tiempo parecía ir demasiado lento. No sé cuántos minutos pasaron, pero hubo un momento en el que se levantó y salió de la pieza. Me pude mover nuevamente, me descobijé, pero no me levanté. Lo primero que hice fue buscarte en la cuna con mi mano. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta de que no estabas. Eso se me hacía raro, porque extendí mi mano por toda la cuna. Antes de precipitarme, comencé a gritarle a mi mamá. «Mamá, el bebé está contigo». Ella somnolienta me dijo: «No, él está contigo, en la cuna». Ahí comencé a tener miedo. Tomé aire, comencé a decirme que tú tenías que estar ahí. Me armé de valor. Al buscarte con mi mano, ya estabas ahí, dormido, como si nada te hubiese pasado. Al contarme eso, mi mamá también mencionó: «A las pocas semanas, nos despertaste con tu llanto. Te encontramos muy lejos de tu cuna, tirado en el suelo y bien envuelto con tus cobijas». Stan, con eso que me dijeron, todo coincidía. Quizá, puede que sea cierto que una o varias brujas me hayan querido llevar y por eso haya tenido aquel sueño, al igual que mi hermano. Quisiera que alguien de los suscriptores que conozca de estos temas me oriente, porque hasta la fecha jamás he podido resolver esa duda. Afortunadamente yo no he tenido esos sueños, ni he visto algo así. Te mando un saludo, Stan, y espero algún día contarte más de mis anécdotas. Esta historia apareció en un directo de Washingo. Se me hizo interesante y aterradora por igual, y sentí la necesidad de traérsela a ustedes, así que escuchémosla. Hace aproximadamente un año, yo trabajaba en un panteón, como trabajo de medio tiempo, con tal de pagar mis estudios. Mi turno era diurno, hasta que me cambiaron al turno nocturno. Pasa que cierta noche me tocó llegar muy tarde, y el señor que hacía guardia en el día me dijo que tuviese cuidado, que unos tipos se treparon la valla para desenterrar a alguien, con quién sabe qué objetivo. Él había checado, pero no había visto a nadie. Yo en ese momento me desconcerté, pero si veía a alguien, claro que tendría que aplicar la fuerza, ya que mi trabajo era proteger las lápidas a como dé lugar. El señor empieza a recoger sus cosas. Justo en ese momento mi celular tenía la batería baja y decidí dejarlo en la caseta para que se cargara. Aquí vale decir que solo éramos 3 trabajadores, debido a que el panteón no era tan grande, pero sí necesitas caminar un poco para llegar hasta el fondo de este. Algunas partes no alumbran las luces del panteón. Personalmente no creo en este mundo de lo paranormal, pero en este punto de mi historia vi algo cuando salía de la caseta. Vi como una cosa pasó a lo largo del cerro que estaba colindante al camposanto. Yo veía eso mientras la luz de la caseta comenzó a parpadear. Esa cosa era enorme, casi como de 2 metros. Yo espantado saqué una pala. El vigilante me dijo que seguramente eran los tipos que ya se habían metido antes, pero no era posible. Y esto lo digo por la estatura que tenía esa cosa. El señor del turno de la mañana se despidió
y yo con el otro vigilante emprendí el recorrido. Llegamos a un punto del panteón donde habían unas lápidas muy decoradas. Había una en especial que estaba muy detallada y bien cuidada, y justo detrás de esta tumba observé que algo se asomaba. La luz del poste que estaba ahí cerca se apagó de pronto. Yo escuché cómo se abrieron unas alas por ese característico sonido que hacen cuando golpean el viento. Por un segundo, la luz regresó y logré ver a eso que estaba frente a nosotros. Era una mujer, pero tenía cuerpo de sopilote, alas profundamente negras y grandes, y su cara era deforme. Tenía granos y verrugas. Yo al ver todo esto, simplemente me desmayé de la impresión. Lo siguiente que sentí fue cómo me arrastraban por el rocoso y polvoso suelo del panteón. En ese instante comencé a gritar en un delirio. Yo creía que aquella cosa me estaba llevando, pero no. Era mi compañero, el señor del turno de la mañana. Gracias al señor Antonio estoy vivo, porque si no, quién sabe qué me hubiera pasado. Él dijo que se había regresado al panteón debido a que casi llegando a su hogar, vio a una señora completamente aterrada, gritando que había visto a una bruja, que había entrado a su casa y se había llevado algo, y que después de verla, simplemente observó cómo se fue volando hacia el cerro, que estaba prácticamente al lado del panteón. El señor pensó en lo peor y por eso fue a ver si yo estaba bien. Fue entonces cuando me encontró tirado en el panteón. El otro guardia se había ido corriendo, también asustado, y me dejó ahí. Este señor se quedó conmigo el resto de la noche e hicimos nuevamente un recorrido, pero ya no vimos nada, tan solo unas tumbas profanadas. Quién sabe si por aquellos jóvenes que ya habían visto los guardias, o aquella cosa quizá se robó los cadáveres. Quién sabe con qué intención. El señor dijo que le diría todo esto a la iglesia, ya que nosotros no podemos tocar estos temas. Yo dejé el empleo a los pocos días, por obvias razones, y también me mudé de aquel pueblo. Ahora vivo en otro estado, pero esta experiencia queda como un recordatorio, tal vez, de que en efecto hay cosas más allá de lo explicable, que es mejor que no se crucen en nuestro camino.